Ahí estamos, es todo tuyo, eh, el micrófono y el escenario. Gracias. Bueno, me gustaría invitarlos a leer de nuevo la epístola a los Efesios, el capítulo 3 y versículo 14 al 21. No sé si se escucha bien. Sí, Efesios 3, sí, se 14 escucha al bien. 21. Sí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Esa expresión que sigue ahí de nuestro Señor Jesucristo no está en los manuscritos más antiguos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, el tiempo verbal en que están escritos esos dos últimas expresiones es puesto que habéis sido arraigados y cimentados en amor. Esa es la razón por la que hace la petición. Y ahora la petición es que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En los manuscritos más antiguos el orden de los últimos dos es al revés, entonces lo voy a leer así. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. También se puede traducir para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. La preposición es eis, que usualmente indica dirección, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eh, eh, quisiera recordarles que la vez pasada vimos la oración del capítulo 1 y esta es la segunda oración que aparece en la carta a los Efesios, la segunda oración intercesora. Y hay varios paralelos entre ambas oraciones, al menos 5. Las dos oraciones están dirigidas al Padre. En la primera oración del capítulo 1 es el Padre de Gloria, o el Padre Glorioso, se puede traducir también. Y esta segunda oración dice el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esa referencia a de que el Padre toma nombre toda familia en los cielos y la tierra es sin duda una referencia a Dios como creador de todo lo que existe. Todo lo que existe tiene su origen en Dios porque es por su voluntad que todas las cosas existen y fueron creadas. En segundo lugar, segundo paralelo, las dos peticiones piden bendiciones que son intermediadas para nosotros por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios en ambas peticiones es el agente divino que produce la bendición por la que el apóstol pide. En la primera oración, el apóstol pide que el Espíritu comunique sabiduría y revelación a los creyentes, o sea, sabiduría y revelación espirituales para conocer al Padre. Es el Espíritu de Dios el que nos comunica esa sabiduría y revelaciones espirituales para conocer al Padre. Y la segunda oración que acabamos de leer es el Espíritu el que fortalece al creyente en el hombre interior para conocer el amor de Cristo. O sea, conocer al Padre, conocer el amor de Cristo, entender el amor de Cristo, ese amor que supera toda comprensión, eso requiere fortaleza que es ministrada por el Espíritu de Dios. En tercer lugar, las dos oraciones o tercer paralelo, las dos oraciones mencionan las riquezas de la gloria. La oración 1 habla de las riquezas de la gloria de la herencia que Dios tiene en su santo, o sea, cómo Dios considera a los creyentes, su gloriosa herencia. Y la segunda oración habla de las riquezas de la gloria de Dios, que son la medida por la cual el apóstol pide que Dios fortalezca a los creyentes. O sea, que Dios fortalezca a su pueblo conforme a esa medida, con la medida de la gloria de Dios.
en el hombre interior por su espíritu, para conocer el amor de Cristo. Un cuarto paralelo es que las dos oraciones mencionan la plenitud de Dios. En la oración 1, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en la segunda oración, la de este capítulo, el propósito de conocer el amor de Cristo es que los creyentes seamos llenos hasta la plenitud de Dios, o de la plenitud de Dios, como dice la traducción, también se puede traducir así. Es más probablemente hasta sí, es como la meta. Y en quinto y último paralelo que anoté, eh, hay muchas expresiones sobre poder, sinónimos sobre poder. La oración 1 habla de la operación del poder de su fuerza. La palabra oración también tiene idea de poder y fuerza también, o fortaleza. Y la oración 2 habla de ser fortalecidos con poder y ser plenamente capaces para comprender. Ese plenamente capaces también es un sinónimo de poder o de fuerza, de capacidad. Son también sinónimos. O sea, el poder divino aparece en las dos. Ahora, la idea central en la primera oración, la que vimos la vez pasada, era conocer al Padre. Esa es la petición. La petición era que los creyentes podamos conocer a Dios el Padre, y específicamente tres cosas respecto al Padre. La esperanza de su llamado, la esperanza con que el Padre nos llamó, la riqueza de la gloriosa herencia de Dios en los santos. O sea, la forma como el Padre mira a su pueblo y lo considera su gloriosa herencia, y especialmente porque a ello dedica más espacio que a cualquiera de las dos anteriores, la supereminente grandeza del poder de Dios hacia nosotros, los creyentes. El poder con que Dios actúa ahora, en el tiempo presente, hacia nosotros. Ahora, en esta segunda oración, la petición del apóstol es que entendamos el amor de Cristo. Entender ese amor requiere ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, nos dice el verso 16. Entonces, la primera oración era conocer al Padre, especialmente su poder hacia nosotros. Y esta segunda oración, la petición central es entender el amor de Cristo. Ese es el centro de esta oración. Además, si miramos esta oración en el contexto inmediato, los primeros 13 versículos de este capítulo 3, Pablo está hablando de su propia experiencia. Cómo Pablo ocupa su lugar dentro del gran propósito de Dios. Él nos dice que ese ocupar de su lugar dentro del gran propósito de Dios fue por la operación del poder de Dios. También pide poder para nosotros, para que hagamos lo mismo. Pablo nos dice de él que él fue hecho ministro y que recibió este ministerio según la operación del poder. Porque él habla del Evangelio, el versículo 6, la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y después dice que fue hecho ministro de ese Evangelio por el don de la gracia de Dios que le fue dada. Es un don de Dios, ese ministerio que le fue dado según la operación de su poder. Y Pablo dice que él, que es el más pequeño de todos los santos, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, la sección inmediatamente anterior, que es quizás una de las más autobiográficas de la epístola, Pablo nos dice cómo fue que por el poder de Dios él fue hecho ministro. Y una forma de mirar esta sección que tenemos ahora es que Pablo está pidiendo que los lectores de la epístola, nosotros, también ocupemos, como él lo hizo, nuestro lugar en el gran plan de Dios para nosotros, fortalecidos por Dios. O sea, Pablo está pidiendo que lo que fue su experiencia sea la nuestra. Las funciones son distintas, ninguno de nosotros es o será apóstol, en el sentido en que Pablo lo fue, pero el plan de Dios para nosotros, fortalecidos por Dios, el Dios que fortaleció a Pablo poniéndolo en el ministerio para ocupar nuestro lugar. Y en este pasaje el apóstol dice que la iglesia juega un papel clave en la consumación de todas las cosas en Cristo,
en el propósito de Dios. Un rol clave. Cristo es dado, nos dice el capítulo 1, como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de Cristo. Y entonces la oración del apóstol es que la iglesia pueda ser llenada hasta la plenitud de Dios. Y de esta manera la gloria de Dios mora en la iglesia, que es su templo. Entonces quisiera hablarles de 4 cosas en esta oración. Para mirar la oración, 4 cosas. Lo primero, quiero hablarles un poquito de la estructura de la oración y decirles que aquí hay básicamente 3 propósitos centrales. ¿Mm? En el idioma griego que está escrito, esto se llama usualmente una cláusula gina, porque entonces cuando uno tiene esa partícula gina más la conjunción gina más un verbo anaoristo subjuntivo indica propósito. Y esa gina más un verbo anaoristo subjuntivo aparece 3 veces. Y se las voy a mencionar. El primer propósito de la oración es que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es que nosotros conozcamos el amor de Cristo, y pienso que la idea es que lo conozcamos en experiencia y además que lo conozcamos en comunidad, porque dice con todos los santos. O sea, conocer el amor que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, el propósito 1, y el segundo propósito, conocer experimentalmente el amor de Cristo con todos los santos. Y el tercer propósito es que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús. Quizás no les mencioné eso, pero en los manuscritos griegos, cuando dice acá, a Él sea la gloria, el versículo 21, en la iglesia, en Cristo Jesús, hay una conjunción y entre medio. O sea, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el último versículo de la oración. Entonces, que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús. Así que de esas son las 4 cosas que quisiera notar con ustedes. Uno, la estructura de la oración, los propósitos, los resultados, y después quisiera centrarme en los 3 propósitos por los que el apóstol está pidiendo. Entonces, respecto a la estructura de la oración, que sería mi primer punto, les repito que hay 3 propósitos que están señalizados en el original en los manuscritos con esta cláusula gina más un auristo subjuntivo que indica propósito. Entonces la oración contiene 3 cláusulas que comienzan de esta forma indicando propósito. Para ser fortalecidos en el hombre interior, esa es la primera, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Esa es la segunda del verso 18, y para que seáis llenos hasta la plenitud de Dios, esa es la tercera del verso 19. Intercaladas entre estas 3 cláusulas de propósito, hay 2 cláusulas de resultado, que yo voy a incluir en las cláusulas de propósito porque los resultados son intencionales a los propósitos mencionados. Entonces, las 2 cláusulas de resultado son el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que está asociada al propósito 1, fortalecido en el hombre interior. Fortalecido en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El resultado 1 es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y el segundo resultado es conocer el amor de Cristo, que está en el versículo 19. O sea, la oración se compone de 3 propósitos, tres propósitos por los cuales Pablo ora, y 2 resultados de los 2 primeros propósitos en esa oración. Y los 3 propósitos y los 2 resultados están relacionados entre sí. Cada uno construye sobre el anterior. O sea, están concatenados. O sea, digamos que el último es el fin último. Y entonces el primero, el propósito 1 es para el resultado 1, y el resultado 1 es para el propósito 2, y el resultado 2 es para el resultado 2, y el resultado 2 es para el propósito 3. Entonces, se los voy a leer para tener la estructura en la mente. El propósito 1 es que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que os dé el ser fortalecidos con poder. Ese es el primer propósito. Y el resultado de ese ser fortalecido con poder es para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones.
para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Ese es el resultado del primer propósito. Y después dice el propósito 2, a fin de que, o sea que el resultado 1 es para el propósito 2. Y el propósito 2 es a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ese es el propósito 2. Y este propósito 2 de comprender con todos los santos esas 4 dimensiones es y de conocer el amor de Cristo. Es el resultado. Y de conocer el amor de Cristo. Y este último resultado 2 es para el propósito 3, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Espero no haberlos confundido, hubiera sido mucho mejor que hubiera puesto un PowerPoint con unas flechitas, para otra vez será, pero, o podría mandarlo después, pero esa es la estructura. eh, entonces está una cosa ligada a la otra. El propósito 1 es para el resultado 1, el resultado 1 es para el propósito 2, resultado 2 para eh, el propósito, propósito 1 para resultado 1, propósito 2, resultado 1 para propósito 2 para resultado 2 y propósito 2 para resultado 3. Y voy a englobar los propósitos 1 y 2 con los resultados 1 y 2, porque están íntimamente ligados. Entonces así vamos a revisar el pasaje entero. Entonces parto ahora con el primer propósito. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando dice, para que seamos fortalecidos con el resultado que Cristo habite en nuestros corazones? Bueno, lo primero que quiero que noten acá es que este propósito es un propósito profundamente trinitario, porque este ser fortalecido ocurre por el don del Padre, ocurre por el poder del Espíritu y ocurre por la morada de Cristo. O sea, el Dios Trino participa en este primer propósito. Es por el don del Padre, porque Pablo comienza, el apóstol comienza orando que Dios os dé. O sea que es un don del Padre. Lo que va a pedir es un don del Padre. El fortalecimiento en el hombre interior es un don del Padre. El apóstol dirige su petición al Padre y el resultado de ese fortalecimiento en el hombre interior es que Cristo habite o more en nuestros corazones. Esta petición es un don de Dios. Si es concedida, es un don de Dios. Ahora, además es por el poder del Espíritu, porque la forma como el Padre, nos dice el versículo 16, la forma como el Padre concede esta petición es por la agencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios es el que fortalece a los creyentes en el hombre interior. Y el hombre interior aquí está en contraste con el hombre exterior, que es nuestro cuerpo físico, como aparece en la epístola a los Corintios. Nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Entonces esta petición se refiere a nuestro hombre interior. No es fuerza física, es fuerza del hombre interior. Se refiere a nuestros corazones, que en la Biblia es el asiento de nuestra vida física también, pero mental y espiritual en este contexto. En este caso, nuestra vida mental y nuestra vida espiritual. Y ese ministerio en nuestra vida espiritual y en nuestra vida mental es por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar es por la morada de Cristo. O sea, fortalecidos por el Espíritu, por el don del Padre, para que Cristo more. El resultado de este fortalecimiento, don del Padre y por el don del Espíritu, es que Cristo more en nosotros. Ahora, hay un sentido, por supuesto, en que Cristo vino a morar en nosotros cuando creímos en Él, ¿no es cierto? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero esta es una petición que Pablo hace por creyentes, que además él dice están arraigados y cimentados en amor. Ya son creyentes. Entonces se refiere a un sentido distinto de morar. Cristo morando en nosotros significa que el morar de Cristo es evidente en nosotros. Significa que Cristo manifiesta su vida en nosotros. Significa que las metas de Cristo, las actitudes de Cristo, los sentimientos de Cristo, los propósitos de Cristo, influencian nuestras metas, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros propósitos. Su manera de pensar influencia nuestra forma de pensar. Eso es Cristo morando en nosotros. O significa Cristo en casa en nuestros corazones. Entonces, esta morada de Cristo en nosotros se relaciona con nuestra santificación práctica y ocurre por la fe. Yo, para que esto ocurra, esto es por la fe, esto es por el Espíritu de Dios y es por la fe, yo debo ejercer fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, fe para obedecer a Dios.
tiene que ver con mi obediencia. Entonces, la santificación es por fe, así como la justificación es por fe. Y entonces, esta es la forma como por la fe yo me apropio del poder del Espíritu de Dios y del don de Dios para que Cristo more en mí. Ahora pasamos al segundo propósito. Y el segundo propósito acá es a fin de que seáis capaces de conocer, me da la impresión que el sentido es conocer experimentalmente el amor de Cristo con todos los santos. Entonces, experimentar y expresar el amor de Cristo en comunidad. Entonces, esta petición es debida a que los santos en Asia están arraigados y cimentados en amor, debido a que son creyentes. Como decía, los participios pasivos que aparecen ahí en tiempo perfecto sugieren que ellos son creyentes y son creyentes desde antes, y ese ser creyente desde antes tiene efecto en el presente, y debido a ese hecho de que ellos son creyentes, el apóstol puede orar por ellos, que ellos experimenten y expresen el amor de Cristo en una comunidad de amor que es la comunidad de la fe. Y la petición es que sean plenamente capaces de comprender o de entender, el verbo es catalambano, estas 4 dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No creo yo personalmente, en una opinión personal, que al mirar este pasaje tengamos que preguntarnos qué significa cada una de estas dimensiones por separado. Lo que yo pienso es que al mirar este pasaje, lo que el apóstol nos está mostrando es la inmensidad de algo, y en este caso es la inmensidad del amor de Cristo. Es cierto que en el pasaje no se nos dice las 4 dimensiones de quién. El objeto de esas dimensiones no se menciona explícitamente en el texto, y debido a eso ha habido varias sugerencias, y sé que aquí hay diferencias de opiniones. Yo me acuerdo de la opinión de algunos hermanos. Les quiero comentar que el contexto inmediato, pienso, favorece el amor de Cristo. El amor es mencionado explícitamente antes y después. Antes dice cimentados en amor, y después el resultado es conocer el amor de Cristo. Entonces, eh, entonces pienso que aquí lo que el apóstol nos está diciendo es que nosotros seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos eh, el amor de Cristo en su indecible extensión. Es el amor que nos dirá después sobrepasa todo conocimiento. O sea, es un amor infinito. Conocer ese amor infinito. Conocer el amor de Cristo, el resultado 2. La palabra conocer es ginosco, muchas veces tienen que ver con conocer por experiencia. Conocer por experiencia el amor de Cristo. Y además este experimentar no es un experimentar aislado, sino en comunidad, porque el verso 18 dice es con todos los santos. Entonces lo más probable que aquí en el texto esté la idea que yo conozco el amor de Cristo de una forma experimental cuando yo amo a mis hermanos en la fe y cuando soy amado por mi hermano en la fe. Así conozco el amor de Cristo, amando y siendo amado en la comunidad de la fe. Entonces la petición es ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu de Dios para que Cristo more en mí, para que Cristo esté en casa, en mi corazón, para que yo conozca su amor en mi experiencia, amando a mis hermanos con el amor de Cristo. O sea que los afectos de Cristo, que los sentimientos de Cristo, que mora en mí, influencien mis afectos y mis sentimientos. O sea que el profundo amor de Cristo, que lo llevó a dar su vida por la iglesia, influencia en mis afectos hacia aquellos por quienes Cristo murió. Esa me parece que es el segundo propósito. Y tenemos un último propósito aquí, y ese último propósito es para que Dios sea glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús. O sea, el propósito Dios 2, perdona, es
que seamos conformados a Cristo. Cristo morando en nosotros es que seamos conformados a Cristo, que reflejemos su forma de pensar, de actuar y sus sentimientos, sus actitudes, y esa conformación a Cristo y ese manifestar del amor de Cristo. Aquí se habla de una llenura hasta la plenitud de Dios. Llenura hacia toda la plenitud de Dios. O sea, en este propósito 3, la meta es amar como Dios ama. Esto según el poder que actúa en nosotros, porque ninguno de nosotros por naturaleza ama así, pero según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios actuando en nosotros para que nosotros imitemos el amor de Cristo. Este es parte del propósito 3. Y aquí aparece el asunto de la gloria de Dios. Dios es glorificado en la iglesia, en la doxología con que termina. Entonces, la función del cuerpo de Cristo, nuestra función en el plan de Dios dentro de la iglesia, es glorificar a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. Y en el contexto esto tiene que significar que Dios es glorificado cuando Él es manifestado y Dios recibe gloria cuando el amor de Dios en Cristo es vivido en la comunidad de la fe. Y además es en esa medida. O sea, lo que este pasaje está pidiendo, por lo tanto, es que en el propósito 3, que Dios sea glorificado y que Dios y su profundo amor en Cristo sean manifestados en la experiencia de la comunidad de la fe. Dios es glorificado en la iglesia. Y después la última parte termina con una mirada escatológica, con una mirada hacia el tiempo del fin y la consumación de todas las cosas en Cristo. Dice: a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es claramente una doxología. Y está mirando el tiempo de la consumación de todas las cosas. Y entonces aquí nos dice que el destino de la iglesia es expresar ese amor hasta la medida de la plenitud de Dios. Cristo morando en la iglesia. Dios en Cristo y Cristo en la iglesia. Y amando en el tiempo del fin con un amor perfecto. Esa es la meta final que aparece aquí como el tercer propósito. Entonces, muy brevemente quisiera decir algunas pequeñas cosas finales. Claramente nuestro amor dista mucho de lo que debería ser. Y también nuestro amor dista mucho de lo que va a ser en breve, cuando Dios termine la obra que comenzó en nosotros. Pero entre tanto, si algunos de nosotros, si ustedes como yo, podemos tener conciencia de pecado, de falta, errar el blanco, en exhibir ese amor en medio de la comunidad de la fe, podemos arrepentirnos. Y este pasaje nos llama a arrepentirnos. Y también en este breve tiempo de nuestro peregrinar, este pasaje nos llama a valernos del don de Dios por su Espíritu que mora en nosotros, por el poder que actúa en nosotros y amarnos entrañablemente unos a otros de corazón puro. De esta forma, Cristo está en casa en nuestros corazones, si nos amamos unos a otros. De esta forma, Dios es crecientemente glorificado en su pueblo. Dios es revelado. Dios es amor y en el amor de su pueblo los unos hacia los otros, Dios se manifiesta y es glorificado hasta el día de la consumación de todas las cosas, cuando será glorificado sin las imperfecciones actuales. Y pienso que en la eternidad nuestro amor será perfecto, pero no dejará nunca de crecer, porque se proyecta hasta la meta infinita, hasta la meta de la plenitud de Dios. O sea, vamos a amar en perfección y vamos a crecer en ese amor perfecto por el resto por el tiempo sin fin de la eternidad. Como el apóstol dice en otro lugar, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y
quisiera terminar citando un versículo que en realidad encuentro extraordinariamente hermoso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muchas gracias por su atención.